Bienvenidos al episodio número 10 de esta serie de videos sin mentoría, entrega de precio. En el episodio anterior me quedé en esta lámina, en donde realicé una serie de incógnitas, preguntas, consultas, dudas que surgen a la hora a la hora inicial de aprender el Fair Value Gap, ¿no? Es un concepto que tú miras el gráfico y tú dices, ¡ojo! Lo puedo utilizar como mi punto de entrada. Pero no es tan sencillo. Por esa razón es que he elaborado este video con mucho cariño en el que voy a hablar acerca de las signaturas o signatures del Fair Value Gap. Estas signaturas del Fair Value Gap tienen relación con el contexto en el cual lo vamos a encontrar. Y voy a iniciar presentando uno de los escenarios más comunes en las dudas de muchas personas, que se trata del Fair Value Gap que encuentras o los Fair Value Gaps que encuentras en medio de todo un movimiento. Es decir, tienes todo un desequilibrio en forma de vacío de liquidez o buy-side imbalance, sell-side imbalance. En este caso voy a dibujar un sell-side imbalance, buy-side inefficiency, ¿de acuerdo? Y vamos a imaginar que lo primero que hemos hecho es delimitar sus límites, origen, fin, consequent encroachment, último precio cotizado. Y en medio de este sell-side imbalance, buy-side inefficiency, tenemos tres fair value gaps. Bueno, con tener más de uno ya podemos decir que tenemos varios fair value gaps. ¿De acuerdo? Y de hecho voy a dibujar un caso similar hacia la derecha, porque ¿de qué depende? De que tú asumas que los fair value gaps se van a cubrir por completo o no se van a cubrir por completo. Muchos dicen, bueno Ángel, tengo tres fair value gaps en todo este movimiento, ¿cuál uso? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿Cómo sé en qué fair value gap el precio va a reaccionar? Déjame decirte que esto va a depender de la dirección general y de la naturaleza del movimiento que se te haya presentado. En este caso, para este mismo ejemplo, para este mismo caso, voy a, voy a hacer la interpretación tanto para una dirección alcista como para una dirección bajista. Primero, para la dirección alcista, nosotros entendemos que el precio tiene que continuar generando movimientos alcistas, así que un vacío de liquidez en forma de movimiento bajista o en forma de CB se va a cubrir por completo. Esto quiere decir que los fair value gaps que el precio encuentre en su camino van a servir como resistencia. Y una vez superadas las resistencias, se van a tornar en soportes. A esto lo conocemos desde el principio como cambio de polaridad. Los mismos fair value gaps van a servir de soporte. Claro, aquellos que se hayan superado, por supuesto, van a servir de soporte para que el precio continúe en su dirección, superando de esta manera todos los fair value gaps, cubriéndolos por completo, superando también el origen del vacío o desequilibrio, en este caso, y continuando con su dirección alcista. Algo que sería diferente en el caso de tener una dirección general bajista y a la vez un desequilibrio en forma de vacío de liquidez, en forma de CB bajista. En este segundo caso, es un contexto muy similar. Los fair value gaps que se encuentren por debajo del último precio cotizado tienen mayor probabilidad de equilibrarse. ¿Por qué? Porque piensen, repito, la misma narrativa o interpretación de la narrativa, mejor dicho. Desde este mínimo se entregan precios de venta. Desde este máximo hasta ese mismo mínimo, ese mismo nivel, se entregan precios de compra. Eso quiere decir que desde este mínimo hacia arriba todo está en equilibrio. Todo está en equilibrio. Aunque tú tengas fair value gaps aquí, la probabilidad de que el precio alcance ese fair value gap no es la misma que la probabilidad de que el precio alcance los fair value gaps que se encuentran por debajo de este último precio cotizado. No les voy a hablar de números o no les voy a decir 50%, 60%. Estaría siendo muy poco profesional al hacer eso. Simplemente les hablo en términos realistas, en términos fundamentados, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos este mismo escenario que el anterior, pero en un caso en el que la dirección es bajista, existe la probabilidad de que el precio en esencia supere el primer fair value gap, lo cubra, lo supere, llegue al segundo fair value gap, probablemente lo puede usar como resistencia, puede reaccionar en él, pero como tenemos un fair value gap anterior, ese puede actuar de soporte enviando al precio hasta el último precio cotizado, que es este mínimo,
y volviendo a generar el movimiento bajista. Este Fair Value Gap podría quedar totalmente abierto, es decir, no tendría que cubrirse. Ahora, sí podríamos visualizar que el precio probablemente alcance con una mecha incluso el Fair Value Gap o inclusive el origen, y esto lo había mencionado en episodios anteriores, pero en esencia, esto es lo que vas a encontrar. ¿Ok? Ahora, no solamente vas a tener desequilibrios en forma de movimientos bajistas para ambos casos, no tanto una dirección alcista como bajista, sino es que también vamos a tener este tipo de escenarios, desequilibrios en forma de movimiento bajista, de movimiento alcista, perdón, o de otra manera, buy side imbalance, sell side inefficiency, BC, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que estamos haciendo acá es establecer el desequilibrio de su origen, su fin, consequent encroachment, último precio cotizado y los fair value gaps en medio de todo el movimiento. En los mismo caso, distinta dirección, ¿ok? En el caso de un desequilibrio alcista con dirección alcista, pensemos en lo mismo, el precio tiene que generar movimientos alcistas y existe una probabilidad de que ya no ingrese a rangos que ya están en equilibrio. Entonces pensemos en lo siguiente, desde este máximo hasta este mínimo se entregan precios de compra y desde este mínimo hasta ese mismo nivel precios de venta, lo cual equilibra ese rango. Desde que se rompe ese máximo anterior, y aquí acuérdense de lo que les expliqué en el episodio anterior, cuando se rompe el máximo de la vela anterior, por ejemplo, ¿se acuerdan? Bien, es lo mismo. Cuando se rompe ese máximo, a partir de aquí se empieza a generar el desequilibrio, aunque nosotros consideramos el origen muy por debajo. Esa es la razón por la que en este caso en específico podríamos ver que los fair value gaps que se encuentran por encima de este máximo se van a equilibrar con mucha más alta probabilidad. Se van a cubrir por completo, actuando de soporte y una vez superados, de resistencia. Y el precio puede alcanzar, en definitiva, el último precio cotizado y no llegar a cotizar o cubrir este fair value gap. Porque la narrativa es todo lo que está por debajo de este mínimo, de este máximo, está en equilibrio, ¿verdad? Y a partir de ese nivel el precio podría continuar generando movimientos alcistas. Esto no quiere decir que a partir de aquí se genere una mecha que cubra el fair value gap o que inclusive alcance el origen de este desequilibrio. Eso puede suceder, pero esta es la narrativa general del contexto. Es distinto en un caso bajista. Tú sabes que en un caso bajista el precio tiene que continuar generando movimientos bajistas, lo cual te hace pensar que todos los fair value gaps se tienen que cubrir. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es evidentemente al precio cubriendo todos los fair value gaps. En este caso, una vez superado el primero, puede actuar de resistencia. El precio puede subir incluso hasta el fin de este desequilibrio, pero volver a caer. Y una vez que se supere totalmente todo el desequilibrio, ese mismo desequilibrio puede actuar de resistencia, ¿no? Acá se supera como tal el consequent encroachment, el último precio cotizado, el fair value gap que esté más abajo y el origen también. Y el precio va a continuar con su dirección bajista. Esta es la lógica con la que yo complemento lo que les enseñé inicialmente en los primeros episodios cuando les hablaba solamente del vacío de liquidez. ¿Ok? Sin embargo, no es lo único que debemos abarcar con relación al fair value gap. Vamos a hablar acerca de la teoría de gaps que nos ha dejado Michael. No solamente vamos a tener los típicos fair value gaps que ya conocemos, que se forman a lo largo de un movimiento, ¿verdad? En este caso tengo un movimiento alcista y en el movimiento alcista este fair value gap en forma de buy side imbalance, sell side inefficiency. Este no va a ser el único fair value gap. Este es el fair value gap típico, el común, ¿ok? Sino que también vamos a tener otros escenarios en donde se van a formar fair value gaps que nos van a transmitir información. Probablemente hasta este momento, no todos, pero algunos, no hayan sabido interpretar esa información y no la hayan utilizado a su favor. Pero ahora van a aprender un detalle. Vamos a tener en este caso nosotros máximos, podemos también tener mínimos, porque la aplicación va a ser la misma para el caso contrario. Y luego vamos a tener el desarrollo de un movimiento alcista, ¿verdad? Ahora, aquí hay un detalle, y es que mucha gente no le presta atención a este detalle. Aquí lo que nosotros tenemos es la formación de un fair value gap, pero específicamente justo en el rompimiento de un máximo anterior. Este es un detalle que no puedes dejar pasar. No puedes considerar a este fair value gap como un simple fair value gap común o típico, no. A este fair value gap lo vamos a denominar breakaway gap. Los breakaway gaps no solamente se generan desde un área de importancia, no, sino que se generan específicamente cuando el precio rompe un máximo o rompe un mínimo.
Y la interpretación que le podemos dar a esto va a depender muchísimo del contexto. ¿Por qué? Porque en ocasiones ese fair value gap, ese breakaway gap, se va a generar justo cuando se rompe el máximo de una vela formado por una mecha o el mínimo de una vela formado por una mecha. Sin embargo, en ocasiones algunos no le prestan atención a este detalle y es que muchas veces no se genera cuando específicamente o exactamente en el máximo o mínimo de la mecha, sino en el máximo o mínimo formado por los cuerpos. Y ya les he explicado que cuando yo les coloco este tipo de comportamiento en forma de líneas, es una representación neutra que representa los cuerpos. La mecha puede estar por aquí, pero este es el máximo formado por los cuerpos. O este este puede ser el máximo formado por la mecha. Pero consideren ambos. Ahora, no les digo que ya que están aprendiendo esto, mañana corran a sus gráficos y se pongan a operar, o si están mirando esto antes de su sesión operativa, que hoy lo apliquen. No, tienen que someter todo esto a backtesting y entender en qué escenarios va a funcionar y en qué escenarios no. ¿De acuerdo? Con relación al breakaway gap, hay detalles. El fair value gap está compuesto por 3 velas. El breakaway gap tiene 2 consignas de lectura. La primera es que nosotros tenemos la tercera vela, en este caso es una vela alcista porque el fair value gap está en forma de bici. Esta tercera vela, o la vela número 3, me va a delimitar un mínimo, ¿verdad? Que es el límite superior de este fair value gap. Las velas subsiguientes no deberían romper ese mínimo. Y no me refiero a que el precio no regrese en el futuro después de 40 velas y visite el fair value gap. No, eso puede pasar, sí. Pero en el corto plazo, en el cortísimo plazo, la primera consigna de lectura es que el precio en las subsiguientes velas no visite el breakaway gap. ¿Ok? Es decir, que no se rompe el mínimo de la vela número 3, o si fuese un caso bajista, que no se rompe el máximo de la vela número, en este caso, de la vela número 3, ¿no? Siempre va a ser la vela número 3. Esa es la vela que te va a establecer el límite que no se debe superar, bajo la primera consigna de lectura. Pero la segunda consigna de lectura es que si el precio se involucra con el breakaway gap, ¿de acuerdo? Tiene que generar una reacción inmediata. No te digo que esta reacción sea, por ejemplo, que el precio ingrese con una vela y ¡pum! No, esto puede suceder en 1, 2, 3, 4 velas, ¿de acuerdo? Pero estas 2 consignas de lectura siempre bajo una premisa. ¿Cuál es esa premisa? Que el breakaway gap deje una pequeña porción del fair value gap sin cubrir. Eso tiene que ser así. Y de hecho, vayan a sus gráficos, no me crean, vayan a sus gráficos, ¿de acuerdo? Esa es la premisa. Que una pequeña porción del breakaway gap quede abierta, sin cubrir, en el caso en el que el precio se involucre con él, por supuesto. ¿Ok? Entonces, en este punto ya les estoy dando inputs para que desarrollen o construyan sus setups. A partir de este conceptito, sí, es un fair value gap, pero con un detalle adicional, que se forma justo en el rompimiento de un máximo o de un mínimo. Ahora bien, no es el único tipo de fair value gap que existe, o no son los únicos 2 tipos de fair value gap que existen. En este caso, enfóquense, sí, nuevamente tengo una estructura. Esto es un comportamiento neutro de precio. Entonces el precio comienza, a partir de este momento, tenemos fractalidad alcista, empieza a generar su movimiento alcista, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes ven de primera vista. Y sí, van a decir, bueno, Ángel, acá nuevamente es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Sí, pero además de esto, y no necesariamente cuando se rompa un máximo, sino en ocasiones vamos a tener fair value gaps en medio de un movimiento que aún no se ha desarrollado. Esto quiere decir que esta es una huella del precio, es un rastro del precio que se crea, lo voy a decir de nuevo, es un fair value gap en forma de una huella que se crea a la mitad de un movimiento, pero tú no sabes qué es la mitad de ese movimiento. A este tipo de fair value gaps los vamos a denominar measuring gap. Sí, estoy colocándoles únicamente ejemplos alcistas, pero la aplicación es inversa para ejemplos bajistas y siempre bajo las mismas consignas, ¿ok? En el caso del measuring gap, no necesariamente tiene que ser un fair value gap que me rompa un máximo, que me rompa un mínimo y demás, pero sí tiene detalles interesantes en su naturaleza. Uno de los primeros detalles es que tú te das cuenta que es un measuring gap cuando el precio ha ingresado a él y ha reaccionado inmediatamente. Evidentemente de esto te das cuenta después de que ya pasó. Precisamente eso es lo que necesitas para entender lo que viene ahora en este momento. Una vez que te das cuenta de que el precio ha llegado a ese fair value gap y lo ha cotizado dejando una porción de él sin cubrir,
y empieza a continuar con el movimiento, ¿sí? Con el movimiento previo, es allí en ese momento en el que tú puedes empezar a proyectar. Repito, no es un Fair Valley Gap que necesariamente tenga que estar rompiendo un máximo o un mínimo, simplemente se forma a la mitad de un movimiento, ¿de acuerdo? Pero evidentemente tú no sabes hasta ese momento qué es la mitad. ¿Cómo puedes proyectar entonces el movimiento real o el movimiento total? Vas a tomar desde el mínimo, desde donde comienza el movimiento alcista que genera ese measuring gap, hasta el final, límite superior de ese measuring gap, o en el caso bajista, lo tomarías hasta el límite inferior. Este va a ser un price range o un rango de precios que vas a poder considerar para llevar un Fibonacci en proyección hacia arriba, desde ese mismo límite superior. A eso me refiero cuando te digo que el measuring gap se forma justo a la mitad de un movimiento, pero que tú todavía no sabes que es la mitad porque todavía no lo has visto, todavía no se forma. Y tiene que tener, repito, una característica muy especial. No se cubre por completo. Los Fair Valley Gaps en forma de breakaway gap y measuring gap tienen la misma consigna de lectura. No se cubren por completo. Y cuando lo vean en el gráfico van a entender por qué. Cuando tú, en este caso, identificas el measuring gap en el momento, digamos que ya tienes una vasta experiencia utilizándolo, puedes estar totalmente tranquilo de que tu trade, tu operación, corra en la dirección que tú has proyectado. Estos son detalles, tips, ¿de acuerdo? Que voy a describir como tal en un gráfico, pero no en este video. Te voy a obligar a que vayas al siguiente episodio para que veas los ejemplos y puedas comprender mejor cómo utilizar estos conceptos. Ahora bien, no te digo que los uses todos, no te digo que vayas a operar mañana con estos conceptos de forma obligada y que pienses que vas a hacer magia con estos conceptos. Necesitas someterlo a backtesting. Recuerda, haz backtesting y serás rentable en tu trading. Me encantaría explicar todos los detalles que abarca el breakaway gap, el measuring gap o el fair value gap común, el típico, pero no lo puedo hacer en un único video. Esa es la razón por la que es necesario que vayamos al episodio número 11, en donde voy a hablar acerca de cómo se emplean estos conceptos, estos tipos de fair value gap en el gráfico. Y seguramente en el futuro le dedicaré toda una mentoría a este tipo de fair value gaps. Así que si quieres comprender un poquito más sobre cómo funcionan en el contexto, en los gráficos, no te pierdas el siguiente episodio. Te veo en el episodio número 11 de esta mentoría, entrega de precio.